Aqueloo es el dios del río. Es hijo de los titanes Océano y Tetis, una de las parejas más antiguas de la mitología griega. Aqueloo es descrito como una criatura con cuerpo de toro y cabeza humana. Su piel era azul como el agua y sus pezuñas levitaban sobre la superficie del río. Encima de su cuello bovino se levantaba una cabeza de hombre con cabello negro, corto y rizado, una barba con tirabuzones al estilo griego, ojos profundos y tristes tras unos anteojos bifocales y una boca que parecía fija en una mueca permanente. Del lado izquierdo de su cabeza brotaba un gran y único cuerno curvado de color blanco y negro. El desequilibrio le hacía inclinar la cabeza hacia la izquierda, de modo que parecía estar intentando sacarse agua del oído. El dios río parecía encantador y al mismo tiempo triste. Aqueloo está relacionado con los 12 trabajos de Heracles. El rey de Calidón, en Etolia, ofreció la mano de su hija Deyanira a la deidad por su condición de dios fluvial. Aqueloo tenía la capacidad de transformarse a voluntad en cualquier animal y Deyanira le tenía miedo, no le gustaba la idea de estar casada simultáneamente con un toro, un dragón, una paloma o un jabalí. Cuando conoció a Heracles, no tuvo dudas, ese era un hombre al que podía amar. Pero Aqueloo no aceptó tranquilamente que le robaran a su prometida. Y Heracles se vio obligado a trabarse en lucha contra el dios río, que cambiaba de forma bajo sus manos. Aqueloo lo atacó transformado en toro, pero la fuerza de Heracles era enorme. Luchando con sus manos desnudas, arrojó al toro al suelo y le arrancó uno de sus cuernos. El dios río se dio por vencido. Aqueloo se dio el derecho de casarse con Deyanira, pero el dios reclamó un cuerno. A cambio le regaló uno de la cabra Amaltea, la nodriza de Zeus, del que rebosaban flores y frutos en abundancia. La forma de serpiente de Aqueloo alude a la sinuosidad de su curso y la de toro a la fuerza de sus inundaciones y al bramido de sus aguas. Heracles uniformó su cauce construyendo diques y reuniendo en un solo lecho los 2 brazos de su curso, de aquí que le dejara con un solo cuerno. El cauce arreglado del río Aqueloo fue la causa de la riqueza del país que regaba con sus aguas, de donde vendría lo del cuerno de la abundancia. A la acción milagrosa del dios se atribuye también la creación de las islas Equinades, situadas en la desembocadura del río. Hallándose 4 ninfas del país ofreciendo sacrificios en las riberas de Aqueloo, al invocar a los dioses las ninfas se olvidaron de ofrecer tributo a este, el cual, irritado, hinchó sus aguas y arrastró a las ninfas al mar, donde se convirtieron en islas. La quinta isla del grupo, Perimela, era una doncella a la que el dios había amado y arrancado su virginidad. El padre de Perimela, Hipodamante, enojado con su hija, la arrojó al río en el momento en que iba a dar a luz a un hijo. A ruegos de su amante, la joven fue transformada en isla por Poseidón. Tiempo después, los héroes a bordo de Argos tenían que llegar a Grecia. Sin embargo, para poder hacerlo tenían que pasar por el Mediterráneo, y para ello, tuvieron que reunirse primero con Heracles. Jasón y Telamón fueron enviados por Heracles en una búsqueda para llevarle el otro cuerno del dios Aqueloo, quien habitaba en medio de un río ubicado en el lado opuesto de la isla. Cuando Jasón y Telamón llegaron a su río, se encontraron con Aqueloo cantando. Telamón pensó que su canto tenía poderes de persuasión, ya que mientras más lo escuchaba, más tentador parecía el río y más ganas le entraban de tirarse en él. Cuando Telamón le pidió que se detuviera, el dios le dijo que cantar era uno de los pocos placeres que le quedaban. Aqueloo asumió que los dos habían ido allí a matarlo por petición de Heracles, aunque Telamón le corrigió rápidamente diciendo que no querían molestarlo, sino que solo necesitaban su cuerno para que Heracles no matara a sus amigos y les permitiera cruzar al Mediterráneo. Aqueloo les explicó que Heracles no merecía su cuerno, ya que solo lo quería para humillarlo. También les contó la historia de su amada Deyanira y de cómo la perdió por culpa de Heracles. Telamón y Jasón comenzaron a sentir pena por Aqueloo, quien parecía ser alguien amable. Sin embargo, Jasón le dijo que sentía lo que había pasado, pero que no tenían otra opción. A su vez, Aqueloo respondió que también lo sentía, porque él tampoco tenía otra opción más que detenerlos e intentó ahogarlos en su río. Mientras que Jasón estaba bajo el agua, Telamón intentó negociar con Aqueloo diciéndole que no permitiría que Heracles tuviera su cuerno. El dios erróneamente creyó que Telamón ofrecería a su joven hermana para compensar lo de Deyanira, y Telamón decidió jugarle el juego.
Así, le pidió a Aqueloo que la sacara del agua, aprovechando ese momento para subirse a su lomo y amenazarlo poniendo su daga en su cuello. Después de que Aqueloo liberara a Jasón, le cortó el cuerno y saltó hacia la orilla para luego escapar. Aqueloo gimió mientras se hundía desconsolado en el río. Telamón cumplió con la promesa hecha a Aqueloo y no permitió que Heracles se quedara con el cuerno. Aqueloo era muy respetado en la antigua Grecia. Su nombre se invocaba en oraciones, sacrificios y a la hora de hacer juramentos. Según Virgilio, este culto tan extendido se debió a que Aqueloo terminó representando a todos los ríos o aguas dulces, fuentes de la agricultura y, por tanto, de la vida de los hombres. Hoy, el río Aqueloo lleva el nombre de Aspropótamo, que desemboca en el mar Jónico, a la entrada del Golfo de Patras.